La idea es hacer una evaluación de ustedes durante todo el cuatrimestre, su participación en clase, las actividades extra que tenga la cátedra, la participación en los prácticos, todo hace a la nota y a la condición final de ustedes en la materia, sumado a los 2 parciales que tienen y a la elaboración del práctico, que bueno, hoy vamos a comenzar con la primera parte. Pero todo eso va a hacer que ustedes promocionen o no la materia. Y a su vez el práctico se rinde grupalmente, se expone como trabajo final, se hace una exposición de todos los conceptos y todo lo que ustedes aprendieron al resolverlo. Entonces, si tienen que tener la asistencia a clases, los parciales y el práctico. Todo eso hace una nota que los pone a ustedes en condiciones de promocionar o no la materia. No sé si quedó alguna duda al respecto. Aprovechemos ahora estos minutos para aclararla. Ingeniera, Sí. ¿se tiene alguna fecha estimada del parcial o no? No, todavía no. Ya le vamos a ir aclarando eso en función de cómo avancemos con los temas. El primer parcial es cuando terminemos la parte de puentes. ¿Sí? El primer parcial es de puentes y el segundo de pretensado. No sé, María Sanguino, que me estabas preguntando si tenés alguna otra duda. No, ingeniera, ha quedado claro. Con lo que pasa que yo lo había consultado con algunos más y como que algunos no lo tenían claro, por eso pregunté así. ¿Está O claro? lo pregunté con lo que o no pregunté con lo que tenían claro. Listo, ahora ya no quedan dudas. Gracias. Bueno. ¿Alguno más que quiera preguntar algo antes de que empecemos con la práctica? ¿No? Bueno. Vamos a comenzar entonces con el primer práctico de la materia. Como les decía, van a trabajar en grupos. Los grupos son de hasta 4 personas. ¿Sí? Yo les voy a pedir que hagan los grupos y me envíen al mail la conformación de cada uno de los grupos, porque hay algunas particularidades del práctico que les vamos a asignar a cada uno de los grupos. Le vamos a decir si trabajan con una alternativa o con otra. Así que les pediría que armen esos grupos y me los pasen por mail para que yo los anote y les diga con qué alternativa van a trabajar. En la primera parte vamos a ir desarrollando un puente. Vamos a ir aplicando gradualmente todos los conceptos que ustedes vean en la teoría, los vamos a ir aplicando en un ejemplo práctico. La idea es que a lo largo de todo el cursado ustedes puedan desarrollar como sería el anteproyecto de un puente completo. Les voy a compartir ahora el enunciado del primer práctico. Me avisan por favor si lo están viendo. Sí, se ve. Bueno. El primer práctico se trata sobre la localización, digamos, del puente. ¿Sí? Les voy a leer el enunciado. Se requiere analizar la ubicación a fin de construir un futuro puente carretero, categoría A30, conforme a los datos que se consignan en la documentación anexa. Esa documentación anexa es la que yo les digo les vamos a asignar a cada uno de los grupos. El puente se prevé que formará parte de la traza de la ruta provincial número 340 en el cruce con el río San Javier en la zona del acueducto de La Sala, provincia de Tucumán. El cauce a atravesar corresponde al río San Javier con un régimen propio de río de montaña. En correspondencia con el caso planteado, se requiere plantear y analizar al menos 2 ubicaciones tentativas para el emplazamiento del futuro puente, comparando luego las conclusiones arribadas. Entonces, ustedes van a trabajar sobre un puente carretero que está ubicado sobre el río San Javier, va a cruzar, digamos, el río San Javier, ruta provincial 340, esto que les estoy mostrando. Esta es la zona de emplazamiento, ¿sí? Ahí se ve la ruta y tenemos el cauce del río.
Ustedes tienen que analizar, no precisamente esa ubicación que ya está puesto el puente, ¿no? Ustedes tienen que analizar 2 tentativas de dónde podríamos hacer ese cruce de este río con la ruta 340. Entonces, ¿quién se acuerda cuáles eran los factores que tenían que tener en cuenta para analizar la ubicación de un puente? Ingeniera, tendría que tener el menor ancho, o sea, que cruce en la parte del menor ancho del río. Muy bien, uno de los factores que tenemos que tener en cuenta es procurar el menor ancho del río. Pero que eso no implique que tenga mayor tirante. O sea que, a ver, explícanos un poquito más la idea. Porque puedo tener un ancho pequeño del cauce, pero que sea muy profundo, entonces tenga más caudal. Perfecto, entonces, por un lado, procurar el menor ancho del río. Y por otro lado, evitar zonas donde se profundice el cauce o haya alguna particularidad en el río, como por ejemplo una curva o algún lugar, digamos, de estrechamiento propio de la topografía, digamos, que haga que sea muy profundo el tirante y pueda complicar de alguna manera la fundación o la estabilidad del puente. Muy bien, ¿qué otra cosa? Se tiene que ver que las velocidades del agua, en dónde se lo va a ubicar, como para que la velocidad del agua no sea mucha, para que no choque con las columnas, así no lo vaya erosionando. Muy bien, la velocidad no tiene que ser excesiva, ¿sí? La velocidad para que no tengan problemas con las pilas. Muy bien, ¿qué otra cosa más? ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció antes. El suelo tiene que ser favorable para fundar. Muy bien. Esos son entonces todos los ¿Me factores. escuchó? Sí, sí. Todos los factores que tenemos que tener en cuenta al analizar cuál es la ubicación, digamos, del futuro puente. Entonces ustedes van a trabajar tratando de ubicar cuál es la sección donde conviene hacer el cruce, teniendo en cuenta todas las cosas estas que estamos conversando. Además, es muy importante que ustedes se fijen de armonizar, digamos, el trazado de la ruta con la ubicación del puente, ¿sí? Hay que evitar, por ejemplo, que el ingreso al puente implique una curva a 90 grados. O sea, yo no puedo venir con la ruta y tener que hacer justo una curva para cruzar el río y volver a hacer otra curva para seguir con la ruta. Entonces, hay que tener en cuenta que ese cruce sea armónico con la ruta y el trazado de la ruta que viene. Tiene que ser cómodo para el usuario, ¿sí? y que no involucre grandes cambios en la traza. Entonces sí se pueden modificar levemente la traza para hacer el ingreso al puente y todo, pero cuando ustedes hagan el planteo de la alternativa, tengan en cuenta también la topografía y las condiciones del trazado de la ruta, que es la que ustedes están haciendo, digamos, sobre la que ustedes están planteando el cruce. ¿Sí? Entonces, para hacer este trabajo práctico, ustedes es muy importante que tengan en cuenta todas las cosas que mencionamos recién, cada uno de los puntos que vimos, para plantear cada una de las alternativas y que lo justifiquen, ¿sí? O sea, que ustedes expliquen qué es lo que ustedes están observando para elegir una u otra ubicación. Tengan en cuenta que el trabajo tiene que estar prolijo y se tiene que entender por qué ustedes eligen una determinada ubicación del puente. Ahora tienen un montón de herramientas que les permiten ver las curvas de nivel, las pendientes, ¿sí? Ustedes todo eso lo pueden utilizar y exponerlo, digamos, en su trabajo práctico para hacer, digamos, la elección de la ubicación más conveniente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, van a dividirse en grupos de 4 personas. Y nosotros lo que les vamos a asignar, ahora les muestro
las alternativas, digamos, que les comentaba, vamos a trabajar sobre dos alternativas. Esta es una de las, que acá dice kilómetro 11.750, puente sobre el río San Javier. Entonces fíjense que más o menos la luz es de 47,02, la luz total. Bueno, acá ya tienen hecho un esquema de cómo será el puente, sus estribos, fundaciones, la pila, el nivel de la rasante, ¿sí? Algunos grupos, perdón, van a trabajar con esta alternativa y otros van a trabajar con este otro. Vuelvo a compartir. Entonces acá ya tienen más o menos cómo es el esquema estructural del puente. Lo que ustedes van a tener que ajustar es al nivel, digamos, en la sección que ustedes elijan para ubicar el puente, van a tener que adaptar la solución esta estructural que les vamos a compartir a cada uno de los grupos. ¿Sí? Entonces, como les decía, digamos, lo que tienen que hacer es analizar sobre la ruta provincial 340, el cruce con el río San Javier, en la zona de la Sala. Entonces, en esa zona, ustedes tienen que plantear al menos dos alternativas de dónde se ubicaría el cruce. Y en esas alternativas tienen que tener en cuenta, entonces, menor ancho del río, que el suelo sea favorable para fundar, que la profundidad y la velocidad del agua no sea excesiva, que pueda traer problemas luego en la estructura, evitar las curvas, y todo eso armonizarlo con la topografía y las condiciones, digamos, de la ruta. Entonces, teniendo en cuenta cada uno de esos puntos, van a trabajar con una u otra alternativa para ubicarla aquí en esta zona, digamos, donde yo les mostraba. La velocidad del agua y eso, ¿de dónde la sacamos? ¿Cómo se calcula la velocidad del agua? ¿De dónde Se calcula con formulita, digamos. Bien. La velocidad del agua la sacan con Manning, ¿sí? ¿Ustedes qué van a sacar de la topografía? Ustedes entran, hacen las curvas de nivel, ¿sí? Van a analizar, toman un tramo donde a ustedes les interese hacer el cruce, tienen las secciones transversales, que las pueden sacar de la intersección, digamos, de cada una de la línea donde ustedes ubicarían el puente con las curvas de nivel. Eso les da a ustedes una sección transversal. Obviamente tienen que tener en cuenta que las curvas de nivel con las que nosotros trabajamos en el práctico tienen una precisión que tal vez no sea la adecuada para un proyecto definitivo. Pero a los fines del práctico las vamos a tomar a esas y si les hace falta alguna densificación de puntos la pueden ir suponiendo. Todas esas suposiciones o adopciones que ustedes tomen para hacer el práctico, es importante que las aclaren y que nos expliquen el criterio que ustedes han tenido en cuenta para adoptar una u otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, tienen la topografía del lugar, hacen la sección transversal donde a ustedes les interesa hacer el cruce, y en esa sección transversal pueden tomar a una determinada distancia más y menos un tramo del río para sacar su pendiente longitudinal. Adoptan un coeficiente de Manning apropiado de acuerdo al suelo que tengan ahí y pueden calcular la velocidad del río. ¿Sí? Ingeniera, ¿y cómo sabemos si el suelo permite la fundación del río? Ya le voy a consultar al ingeniero Casen si les vamos a pasar nosotros los datos del suelo o pueden ustedes suponer, digamos, el tipo de suelo que tienen ahí presente, digamos, en el sitio de emplazamiento del río. Lo mismo con el tema de los caudales.
probablemente nosotros les pasemos los datos de los caudales de determinada recurrencia, probablemente sean de 50, entre 50 y 200 años, para que ustedes con esos caudales también puedan, después en otros prácticos, evaluar la altura del puente y demás. ¿Sí? Ingeniera, ahora solo sería darle ubicación, o sea, no analizamos su excavación y todo eso. No, todavía no, eso vamos a ver en un práctico más adelante. Ahora estamos eligiendo dónde sería el posible cruce, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, lo más que nada ahora es, van a analizar topografía, el menor ancho del río y que siga el trazado, digamos, de la ruta 340. Perfecto. Es muy importante, digamos, que el práctico esté bien explicado, ¿sí? Adjunten imágenes, si trabajan con curvas de nivel, pongan una imagen de esas curvas de nivel, que nos expliquen, digamos, cada uno de los puntos que analizan, porque es difícil después para nosotros corregirles el práctico. Entonces, todos los puntos que ustedes analicen lo tienen que escribir. Fíjense que quede bien redactado. Este es el primer paso. Piensen que después se quedan con alguna de estas alternativas para desarrollar todo el práctico. Entonces, que quede bien claro por qué eligen un lugar y, digamos, qué consideraciones tuvieron para analizar esa ubicación del puente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ingeniera. Sí. A mí me queda una duda con respecto a que si se puede modificar la ruta, ¿puede ser? Con respecto a la que está hecha. Sí, a veces es necesario, digamos, para evitar, por ejemplo, lo que les decía, a ver si ya les tengo algún práctico para mostrarles, les muestro. Hay veces que quedan curvas a 90 grados. Ustedes, el año pasado nos pasó que estaban haciendo el planteo de la ubicación del puente y les quedaba, venía la ruta, hacían una curva a 90 grados para cruzar perpendicular el cauce y después les quedaba otra curva a 90 grados para salir del puente. Eso en términos, digamos, de viales, no es conveniente. Tenemos que evitar ese tipo de cosas. Entonces, a veces se puede plantear una pequeña modificación en el trazado en la zona de aproximación al puente para que sea armónico, digamos, la entrada y la salida del puente. Y se pone cierta oblicuidad. Está bien que conviene hacer el cruce perpendicular porque eso te da el menor trazado. Pero a veces se puede poner una cierta inclinación para que no me queden esas curvas. Y a ver si tengo para mostrarles, les comparto. No sé si tengo acá. A ver si tengo algún práctico para mostrarles. Ahora les voy a compartir un práctico del año pasado para que vean cómo han trabajado los chicos. Bueno, el año pasado era un puente sobre una ruta en Catamarca. ¿Sí? Esta era la topografía de la zona
donde estábamos trabajando, había que cruzar este río que se ve acá con bastantes meandros, y lo que está en amarillo era la ruta, ¿sí? Fíjense acá, este grupo había planteado, por ejemplo, el cruce en este lugar. Ahora, ¿qué pasaba? Era justo primero la curva del río y estaba la confluencia de otro río de menor porte que venía por acá. El río que nosotros estábamos estudiando venía por aquí. Y acá teníamos otro río. Entonces ellos planteaban hacer el cruce aquí. ¿Por qué no aquí? Ustedes fíjense que justo el estribo de este puente iba a quedar en la confluencia de los dos ríos. Y eso sí puede ser una zona problemática, digamos, para hacer el cruce, sobre todo cuando vayan a analizar las fundaciones y el estribo de ese puente. Entonces, finalmente después lo cambiaron, se podía haber hecho un cruce por acá. Bueno, ese cruce iba a significar una cierta modificación en el trazado, porque si yo lo hacía acá, iba a venir, ven el cursor, ¿verdad? Sí, se ve. Venía con la ruta por acá, y fíjense que si yo hacía el cruce, tenía que hacer una curva a 90 grados para cruzarlo perpendicular. Entonces la propuesta al final de los chicos fue un puente con cierta oblicuidad, y esta ruta se modificó con una curva un poco más amplia para cruzar por aquí. Y acá habían hecho otra propuesta de otro cruce. Fíjense que esto que está en rojo era la modificación del trazado de la ruta esta que estaba en amarillo, ¿sí? Ellos habían propuesto cambiar la ruta y hacer un cruce en este lugar. Entonces, a veces es difícil, digamos, encontrar el lugar. El puente real que estaban analizando el año pasado estaba ubicado aquí, en esta zona. Era justo, digamos, antes del cono de deyección de la cuenca. Ustedes fíjense que acá venía el cauce bastante encauzado, valga la redundancia, y acá se abría, ¿sí?, en el cono de deyección, donde se producía ya todo digamos, el depósito de los sedimentos y demás. Entonces, la ruta esta es la 43, que venía en amarillo, y tenían que cruzar por aquí. Muchos de los grupos habían propuesto cruzarlos así, para lograr un menor ancho, menor luz de puente. Pero al cruzarlo así, tenían que hacer una gran modificación en la ruta. Entonces venían por acá, hacían el cruce, curva 90 grados y enganchaban acá con la ruta. Entonces ahí se hace un análisis económico. ¿Qué me conviene? ¿Alargar un poco el puente y modificar menos el trazado? ¿O hago el puente más corto y modifico más la ruta? Fíjense que en caminos de montaña la modificación de la ruta es más complicada, porque no tengo mucho lugar para moverme y poner donde yo quiera la ruta. Entonces, en este caso, que fue la solución definitiva del puente, probablemente haya convenido alargar un poquito el puente y lograr armonizar, digamos, esta ruta con el cruce que estamos haciendo. Este es un práctico que habían trabajado los chicos. Fíjense, esta es un perfil longitudinal, ¿sí?, que habían sacado del puente entre determinadas progresivas. Acá lo que sí, tengan cuidado que cuando hacen estos perfiles está muy distorsionada la escala vertical con la escala longitudinal. Entonces acá parece que tiene una pendiente muy, muy grande, y no, en realidad no tenía tanta pendiente el río, ¿sí? Es otro perfil longitudinal de la otra alternativa. Entonces, haciendo este perfil longitudinal entre ciertas progresivas, fíjense que acá tenemos 0 y acá tienen 1 kilómetro, han tomado un tramo de 1 kilómetro para analizar cuál es la pendiente del cauce en esa zona. Entonces, todas estas cosas les permiten a ustedes elegir una u otra alternativa. Entonces, ellos plantearon ahí, sacan el valor de la pendiente, y después compararon, digamos, longitudes del puente, la pendiente de la sección transversal, la oblicuidad, y cuáles eran, digamos, la composición del material del lecho. A ver si tengo para mostrarles otro práctico. Bueno, acá ven, en el mismo lugar, el año pasado hemos trabajado todos en la misma zona. Lo mismo vamos a hacer este año. Los chicos han trazado las curvas de nivel.
Y acá era todos se han tentado de hacer el cruce justo ahí en la confluencia esa que les comentaba, ¿sí? El mismo caso del grupo anterior. Nada más que ellos han planteado hacer el cruce antes de la unión con el otro río. Entonces, un poquito más arriba de la confluencia han planteado un cruce acá, pero tenía una gran oblicuidad este tramo de este puente propuesto aquí. ¿Sí? Y aquí era el otro cruce. Entonces, fíjense, ahí plantean, ellos miden más o menos cuál es la longitud que les va a dar. Esto todo, lo importante que ustedes sepan es que si bien vamos a trabajar desde el principio con el mismo puente, hay cosas que las vamos a ir ajustando a medida que avanzamos con el cursado. Entonces, ahora vamos a buscar una ubicación, pero después cuando definamos los estribos, las luces, las pilas y todo, es posible que algunas cosas se vayan ajustando en mayor o menor medida al trazado, digamos, o sea, de la misma sección que elijan, pero algunos detalles se pueden ir modificando a medida que avanzamos con el práctico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, a ver, le voy a consultar al ingeniero Casen si quiere que lo esperen. Bueno, no, el ingeniero justo se tenía que ir a hacer el chequeo ahí a la facultad. Por ahora, bueno, lo dejamos ahí. Cualquier cosa, si el ingeniero necesita, les aviso por el grupo para que vuelvan a conectarse un ratito y si él les quería agregar algo más. Lo que sí les pido es que entonces un integrante por grupo me envíe cuál es la conformación
de cada uno de los grupos. Ese grupo va a trabajar todo el año. Lo que sí les pido es si hay alguien que tiene dudas, si puede estar en condiciones o no de inscribirse realmente en la materia, tengan en cuenta a la hora de hacer los grupos para que después no les falte un integrante, ¿sí? Y bueno, me envían entonces cómo van a trabajar y yo les asigno a ustedes. Fíjense que en Facet Virtual yo ya les subí el enunciado del práctico, hay un título, digamos, que dice práctico, ahí le voy a ir subiendo toda la información que ustedes necesiten para desarrollar el práctico. Como dice el enunciado, si hay algún dato que ustedes no tienen, lo pueden suponer y lo aclaran, digamos, toman con algún criterio, lo adoptan y nos comentan, ¿sí? Cuál es el criterio que tuvieron en cuenta para adoptar ese parámetro. Entonces yo les subo todo en Facet Virtual y les diré a cada grupo, si trabajan con ustedes fíjense que tienen los dos planos, eso que les mostraba, alternativa 1 y 2, ya les diremos bien si trabajan con uno con otro, o con otro práctico. Pero por el momento ya pueden empezar a trabajar en la zona que les dije. Si quieren les comparto las coordenadas ahora. Ahí se las pongo en el chat. El río San Javier, entonces, es la zona del acueducto en La Sana. Eso que les pasé. Lo pueden buscar ustedes también, no es que les paso, porque el año pasado algunos me preguntaban si les podía pasar las coordenadas, más o menos, esa zona. No es necesariamente donde está el cruce. Entonces tienen que analizar dos tentativas. Después nos vamos a quedar con una, en base a los criterios de selección que ustedes plantean, elegimos una y trabajamos con esa. ¿Alguna duda más? Si quieren aprovechar para hacer preguntas de alguna otra cosa, también no hay problema. Ya tienen subida también las clases de la parte de hidrología hidráulica que vimos la clase pasada. Ahí se está conectando, me dice el ingeniero Kasem, así que lo esperamos 5 minutitos. Por las dudas, él les quiere hacer alguna aclaración. Ingeniera, disculpe, Sí. los horarios de consulta. Como yo les explicaba en la primera clase, no tengo un horario fijo de consulta porque si se conectan todos juntos, la verdad que no nos entendemos bien virtualmente. Entonces, el grupo o la persona que necesita consulta me manda un mail y arreglamos un horario que les quede bien. Ajá, buenísimo, gracias. Mejor siempre, digamos, si ya empezamos a trabajar con el práctico, lo ideal es que se conecten todo el grupo a la consulta, porque así es un práctico que vamos desarrollando en grupo y trabajando, tanto el ingeniero Kassen como yo, trabajamos con el grupo entero. Y parte también de la nota y del concepto de su participación, lo que conversamos en las consultas. Entonces siempre lo mejor es que acordemos un horario en que puedan todos y se conecte todo el grupo. Ingeniera, Bien, ¿podría ingeniera, volver a gracias. pasar su mail, por favor? Sí, se los copio ahora en el chat. Gracias. Ahí está. Cualquier cosa también me pueden escribir en el grupo de WhatsApp, si les hace falta el mail o algo, me pueden escribir por ahí, no hay problema.
Lo que sí, aprovecho que tenemos unos minutitos para decirles, es muy importante que vayan practicando cómo armar un plano para presentar, ¿sí? Todo lo que es estructural y sección transversal y todo se presenta como plano. Entonces el plano tiene que tener un rótulo, tienen que tener cuidado con la escala, ¿sí? Si las letras se leen, si no se leen. Yo sé que ahora uno se tienta a veces, como todo es digital, dicen, bueno, si el año pasado me decían, si hace zoom se ve. Yo entiendo que si hago zoom se ven algunas cosas, pero ustedes ya están entrando en el último tramo de la carrera y tienen que aprender a preparar planos de la forma correcta. Entonces las cotas, digamos, lo que ustedes plantean, si yo hago un plano donde está la ubicación general del puente y quiero poner una sección transversal, por supuesto que esa sección transversal va en otra escala para que se vea en comparación con las otras cosas que muestran el puente. Entonces es muy importante que vayan pensando y practicando armar planos de verdad, ¿sí? Entonces, uno de los planos que tienen que presentar es la ubicación, el plano de ubicación general del puente. Entonces ahí aparece el río y ustedes marcan la sección donde eligieron ubicarlo el puente. No es que tienen que hacer el plano de ubicación ya mismo, pero sí va en la presentación final. Entonces ahora analizaremos las alternativas y van a analizar dos, pero la ubicación final definitiva que ustedes elijan tiene que estar en un plano de ubicación general del puente. Entonces todas esas cosas tienen que tener en cuenta y a veces se dejan estar y llega el momento de la presentación y tienen que hacer como muchos planos o les queda pendiente mucho trabajo. Entonces lo ideal es que a medida que avanzan vayan pensando que tienen que hacer esos planos de generales y de detalle de cada uno de los prácticos que forman parte después de la presentación final. Buen día. Buen día, Angie, ¿cómo le va? Buen día, ingeniero. Buen día. Buenos días. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Todo ¿Y bien. usted? Bien. Todo bien, ingeniero. Bien, me alegro. Muchas gracias, Alejandra, ingeniera. Bueno, disculpen recién yo, lo que pasa es que estoy en la facultad, estoy en la oficina de la cátedra y estaba haciendo un trámite que, bueno, me llevó más tiempo del que creía que me iba a llevar. Entonces, recién me puedo conectar. Y bueno, espero que estén todos bien. ¿Cómo ya están trabajando con la ingeniera Daciana? Sí, hemos visto, ingeniero, le comento, les he mostrado el práctico, el enunciado del práctico, les he comentado de los grupos y hemos visto un poquito en el Google Maps cuál es la ubicación general donde va a estar el puente y hemos repasado, digamos, los criterios que tienen que tener en cuenta para decidir la ubicación. Bien. Ustedes, chicos, todavía no tienen conformados los grupos, creo, ¿no? Bueno, la idea, como ya le dijo la ingeniera, es que formen grupos de 4 personas, 4 o menos, no más, ¿no? Sino, a veces el grupo de 3 también. Y entre el grupo lo que tienen que hacer es estudiar, cada grupo va a tener asignado un puente, esto que le comentó la ingeniera. Se ha tomado este año un puente digamos, de la zona de San Javier. Es una zona que es muy linda y muy proclive, a trabajar la problemática de puentes. Tienen un río, seguramente que muchos de ustedes conocen el lugar, ¿así es? Sí. No. Bien. ¿Me escuchan bien antes que nada? Sí, ingeniero. Sí, Bien, gracias. Yo también les pregunto porque estoy en la facultad y es la primera prueba que estoy haciendo del internet de la facultad. Hace un rato me costó entrar, me costó conectarme, así que parece que la señal acá no es muy buena. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, les decía eso en cuanto al lugar, a la ubicación geográfica. Es una zona que, para el que conoce, yo creo que está más bien cerca del Valle de la Sala.
por ahí cerca, en la zona alta, digamos, de San Javier. Se trata de una ubicación que pertenece al trazado de una ruta provincial. Ahí está en el enunciado, está la ruta, creo que 340, ¿no? Y bien, entonces le damos la ubicación, le damos el puente en sí que ustedes van a considerar, ¿no es cierto? Que hay dos problemitas ahí, o dos puentes, ¿no es cierto? Y tenemos que analizar durante todo este cuatrimestre cómo es el puente, tenemos que calcular en base a la tipología que se le dio. Ustedes han visto, ya han podido ver los planos del puente, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Bien, bien. A ver, lo vamos a hacer que hablen un poquito ustedes. ¿Qué me cuentan de los puentes que han visto, los planos, que son similares, tienen las medidas distintas, pero son similares en su conformación? ¿Cómo están formados esos puentes? Los quiero escuchar, a ver si yo también puedo. Hasta ahora no tengo. Quiero saber si el audio de mi computadora está bien para escucharlo a ustedes, ¿eh? A ver. Por lo poco que vimos parecían de hormigón armado de tipo viga. Bien, bien. Ana, muy bien, muy buena tu respuesta. Con lo poco que vimos, o sea, están comenzando a ver, en teoría, cómo son los puentes. Sí, recién Sí, vimos sí. los planos tipo, porque como no están los grupos, todavía no están designados los planos. Exacto, bien, bien, bien. Bueno, entonces la idea es en general analizar puentes que son similares en el sentido de una conformación de losas de hormigón armado y vigas pretensadas prefabricadas. Entonces vamos a trabajar en este cuatrimestre, ustedes van a tener que hacer todo un diseño, digamos, del puente. Cuando digo el puente, no es solamente el puente propiamente dicho, no es estrictamente el puente, sino el puente y los accesos al puente. Sobre todo en lo que serían las obras complementarias, ¿no? Obras complementarias se refiere a las obras que no forman parte del puente propiamente dicho, pero que sirven para ayudar en su comportamiento, como por ejemplo las protecciones de las márgenes de los ríos. Entonces, también este trabajo vamos a ver cómo podemos hacer, qué tipo de obra podemos hacer y cómo lo pueden prever ustedes para poder proteger la estructura del puente. Bien, entonces el puente básicamente va a ser formado por losas de hormigón armado, vigas pretensadas, vigas de hormigón pretensado, ¿no es cierto? Y, bueno, estructura de pilas y estribos, fundaciones, ya resueltas en hormigón armado. Pregunto, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que, hasta dónde llegaron hoy con la teoría? Yo el otro día estuve con ustedes ahí compartiendo la teoría y hablaban de un poco la ubicación de los puentes, el tipo de puentes, y bueno, yo creo que van acercándose a cómo poder armar el proyecto de un puente. Ya han visto, ingeniero, hasta el análisis de carga hoy. Perfecto, bien, bien, bien. Entonces, el primer paso, gracias Alejandra, el primer paso es poder ubicar el puente, o sea, el lugar del emplazamiento del puente. Para eso, bueno, nosotros le damos una ubicación, digamos, que ustedes por Google lo pueden ver, algunos podrán, si quieren, podrán acercarse al lugar para verlo mejor, y pueden establecer una serie de localizaciones tentativas. Entonces, el primer paso consiste en encontrar por dónde va a pasar el puente. Al decir esto, también supone decir cómo se va a armar el o los accesos al puente respecto de lo que es el camino, respecto de lo que es la ruta.
Lo que es la ruta, ustedes la pueden ver por Google, ¿no? Y ahí también pueden ver, y también los que pueden ir al lugar, pueden ver probables alternativas de cruce de ese cauce. Entonces, tendríamos que buscar 2 o 3 ubicaciones por grupo para poder definir, poder elegir, en este lugar va a ser el puente. Luego, ese es el primer paso, y eso lo vamos a hacer con este práctico 1. Para eso es necesario que, bueno, estén los grupos conformados y que los grupos se reúnan para trabajar sobre ese punto. Eso podríamos hacerlo para la semana que viene, ¿sí? O sea que la semana que viene tendrían que estar los grupos y los grupos más o menos poder ir trabajando ya estas localizaciones o alternativas a localización del puente. ¿Quieren preguntar algo hasta ahí? No, bueno, para poder definir estas localizaciones de puentes, bueno, ya el ingeniero Pérez le dijo en la teoría, ya le mostró, le enseñó, cuáles serían o cuáles son los principales parámetros que tenemos que tener en cuenta. Pero especialmente, digamos, cuáles son los aspectos en particular que vamos a considerar. Aspectos que tienen que ver a veces con las cuestiones puramente técnicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuál es el trazado que permite la menor luz del puente. Cuestiones que tienen que ver con características, digamos, bueno, accesibilidad en cuanto a cómo es el terreno, cómo es la topografía, cómo son las pendientes, cómo es el cauce que ustedes van a cruzar, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con cómo es el suelo que ustedes van a atravesar, cómo es el diseño de la ruta en general, ¿no es cierto? Ustedes saben que esta es una ruta provincial, entonces tiene que adecuarse a las normativas de rutas provinciales. Bueno, yo creo, no sé si ya están estudiando el diseño de rutas, pregunto, o todavía no. Hay un silencio profundo. Sí, diseño geométrico, ingeniero. Bien, gracias, John. John es tu nombre, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, gracias. Entonces, hay muchos elementos que van a confluir para ubicar un puente. Y entre otros elementos está el diseño del camino. El diseño del camino, ustedes, si no lo vieron, lo van a ver, tiene mucho que ver con la velocidad de diseño y con las características que va a tener el trazado justamente a lo largo de su trayectoria. Entonces, en ese sentido, un puente, digamos, desde el punto de vista del camino, no puede o no debe ser un obstáculo, sino más bien, un puente es un elemento o una parte, digamos, que se integra al camino y que debe armonizar justamente con lo que es el camino. Uno en un auto, por supuesto que va a disminuir la velocidad, pero no es lo mismo, ¿cómo le puedo decir? Atravesar el puente a una determinada velocidad o marcha en un vehículo, que de pronto encontrarse con la curva cerrada y encontrarlo al puente de frente. Entonces son cosas que, si bien es cierto, no forman parte del cálculo en sí del puente, pero sí el puente pertenece a todo un contexto que ustedes lo tienen que analizar. Entonces, en ese sentido, vamos a ver en estos primeros trabajos ubicaciones tentativas que le podemos dar justamente a nuestro puente. Así que hasta la semana que viene, o para la semana que viene, cuando nos reunamos de nuevo en la clase, vamos a tratar de avanzar en ese punto. Puede ser que ya tengan perfectamente definido en su grupo
cómo va a ser el puente, o mejor dicho, dónde va a estar emplazado el puente, o bien puede ser que esté pendiente de discusión, pero que tengan varios lugares o varias alternativas de emplazamiento del puente. Bueno, luego de eso... Ingeniero, ingeniero, disculpe, buen Sí. día. O Buen día. sea, para la semana que viene ya tenemos que tener por lo menos unas propuestas o ya las propuestas o ya directamente definida la... No, por lo menos ir definiendo las propuestas, tener por lo menos 3 propuestas para poder discutirlas en un plenario. ¿Ah? Bien. ¿Sí? Porque la idea va a ser que a partir de la semana que viene, posiblemente la semana que viene no, porque todavía no tenemos grupo definido, pero más adelante, una vez por semana, vamos a hacer que cada grupo vaya exponiendo sus consideraciones, su trabajo, ¿sí? Para que todos lo vamos conociendo. ¿Está claro? Bien. Bien. O sea, serían 3 propuestas del emplazamiento en primera instancia. Sí, 3 como número tentativo, no sientan, Claro, sí. claro, no es taxativo de que sea obligatorio 3. Claro. Pero a eso puede haber más opciones, puede ser 2 opciones. Más o menos. Exactamente. Entendido, ingeniero. Gracias. Gracias, Maru, muchas gracias. Entonces, sería eso. ¿Ustedes qué tarea van a tener esta semana? No sé, ustedes ya trabajan en grupos, pero si quieren conservar ese mismo grupo de trabajo, o bien tomar otro grupo, no hay problema. Lo cierto es que para la semana que viene nosotros vamos a avanzar hacia otro práctico también, que es, una vez que ya definimos el lugar, ver qué luz tendríamos del puente y cómo empezaríamos a delinear la conformación del puente. Yo le cuento, porque puede ser que algunos de ustedes tengan la siguiente duda. Si nosotros le damos el plano del puente, no sé, de 25 metros, cuánto tenía exactamente, no significa que vamos a hacer puentes de 25 metros. Pero en una de esas nos da a nosotros, a cada uno de los grupos de ustedes, le da 22, 23, 30 metros, etcétera, la luz en el lugar que ustedes consideran que va a ser el emplazamiento. No sé si está clara la idea esa. Puede haber pequeñas variaciones respecto de lo que dimos en el plano. O sea, no sientan que tienen que hacer un puente de 25 metros porque les da un plano de 25 metros. No sé si me entienden. Puede ser que le dé de 28, puede ser que le dé 30. Bueno, hay que ver el lugar donde les da para ver, pero lo que sí nosotros queremos es que ustedes, digamos, respeten eso de la conformación estructural del puente. Tablero, losa de hormigón armado y estructura principal de vigas retensadas. ¿Está claro, no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa quieren preguntar o dudas que puedan tener? ¿No tienen mayores dudas? Ingeniero, disculpe. Sí. Estábamos hablando más, o sea, antes de que entró usted, del tema de la calidad de los suelos para la fundación de un puente. No sé si usted dispone de algún estudio previo de la zona o algo que podamos usar de referencia. Bien, muy buena pregunta, John, gracias por preguntar eso. Yo no dispongo de estudio de suelo ni de antecedentes, pero lo que podemos hacer, ahí en general, viene bien tu pregunta por lo siguiente. Si nosotros, o sea, como ustedes, para hacer el trabajo necesitan determinados datos, tienen 2 opciones. O recurrir o buscar la fuente, digamos, principal o más aproximada que haya. En este caso, de acuerdo a la pregunta de John, buscar ese estudio de suelo. Pueden preguntarle, en tal caso, a los docentes de la materia de suelo, por ejemplo. Pueden ver en vialidad de la provincia, también no creo que
son informaciones que son públicas, no creo que, digamos, tengan algún tipo de reparo. Pero la otra opción, pues yo le decía dos opciones, la otra opción es imaginarse cómo va a ser el suelo. Y ahí tienen una opción, una subopción, digamos, de aproximarse a la realidad como es, ir al lugar, ver más o menos el suelo, o bien podemos buscar si tenemos estudios de suelo de otros lados, que no son ese emplazamiento. Como adaptación también se podría hacer eso. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Por supuesto que el tipo de fundación que van a usar para el puente va a depender de cómo es el suelo. Pero ustedes como grupo tienen la libertad de poder, si nosotros no le decimos, es este suelo, ustedes tienen la libertad de poder buscar o definir cómo va a ser el suelo. ¿Me entienden? ¿Me ha entendido yo? Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y con eso, ya que se ha presentado para suelo, puede haber alguna pregunta en otro orden, digamos, pero del mismo tipo. ¿Qué pasa si nos faltan datos? No sé, por ejemplo, supongamos, se me ocurre a mí decir un dato de caudal o un dato estadístico de los caudales del río. Bueno, entonces hacemos lo mismo que hemos hecho, que hemos dicho recién, buscar, preguntar, pedir, y si no, tomamos otro dato conocido. ¿Han entendido? Sí. Bien. De manera que a nosotros, o sea, la cátedra, no nos interesa especialmente el suelo ni el tipo de fundación, ¿no es cierto?, que va asociado a ese suelo. Tampoco nos interesa, digamos, especialmente el tema del caudal de agua que circula por el río, en este caso San Javier, ¿no? Pero sí nos interesa en un sentido que esos valores y esos tipos nos van a permitir calcular nuestro puente, en función de cómo sea el suelo y cómo sean los caudales que nosotros vamos a adoptar. De que ustedes no se sientan restringidos. Si no tienen determinados datos que ustedes creen que les hace falta, búsquenlo, y si no lo pueden encontrar, entonces adóptenlo. Pero tengan un fundamento por qué. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda que puedan tener? Sí, ingeniero, respecto de los datos de topografía y eso también hay que buscarlo, o ustedes nos van a facilitar la curva de nivel, pues, o no hace falta todavía. No, gracias, José Facundo. ¿No? Gracias por la pregunta. No, yo no creo, o sea, no tenemos, en este momento no tenemos la información. No sé si el ingeniero Pérez lo podrá conseguir, pero de todas maneras, dije lo mismo que hemos hablado recién para los otros datos. Y como dato adicional para este caso, Google y también hay herramientas como para simular cómo es el suelo, el terreno, ¿no es cierto? Y hacer, de alguna manera, perfiles longitudinales y transversales tentativos de cómo, en base a la información que ustedes tienen, cómo podría ser ese caos. ¿Has entendido la pregunta, José? Sí, ingeniero, perfecto, gracias. Bien, bien. Bueno, muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, no tienen pregunta. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Y cuando conforman los grupos, quedaron en algo, Alejandra? O sea, ¿te pasan información ellos a vos? Me la mandan por mail. Bien, bien. Bueno, o sea que eso, digamos, en los próximos días ya tendría que estar. Sí, de cualquier manera tampoco necesitan conocer la alternativa que va a trabajar cada grupo para hacer el primer práctico, digamos, porque es buscar simplemente la ubicación. Entonces pueden ir trabajando, después más adelante les asignamos uno u otro, pero para el primer práctico en realidad no lo necesitan a eso.
Ustedes fíjense, las luces más o menos están subidas las dos alternativas a la facet virtual, al aula. Tienen las dos alternativas para que vean la tipología del puente, más o menos sobre lo que vamos a trabajar, pero en realidad no importa cuál de las dos exactamente después desarrolle cada grupo, siempre son las mismas tipologías, así que será cuestión de adaptarlo al cruce que ustedes eligen. Bien, claro, exactamente. Así que pueden, para este práctico ya lo pueden empezar a hacer, como les dijo el ingeniero, para la semana que viene y no necesitan que veamos nada en particular. Y en todo caso, la semana que viene, cuando ya avancemos sobre el tema este de la localización, ustedes vayan viendo en un borradorcito qué datos les va a hacer falta. Así como ha salido ahora el suelo, los datos topográficos, etcétera. ¿Qué datos? Y entonces ahí vamos a hablar entre todos para ver cómo hacemos para esos datos. ¿Bien? Bien. Muy bien, chicos jóvenes. De mi parte nada más. No sé si Alejandra quiere decirle algo. No, simplemente traten de aprovechar estos espacios que tenemos todos. Algunas dudas pueden parecer que son medio tontas o algo así, pero es el momento que tienen para preguntar y sacarse todas las dudas. Los veo que están muy callados. Para la próxima clase traten de trabajar y traigan dudas a este espacio que tenemos para que las veamos entre todos. Claro. Posiblemente, digamos, no estoy dentro de sus cabezas, pero alguno de ustedes puede estar medio, no digo asustado, sino desconcertado para ver dónde empezamos, desde dónde empezamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Hacia dónde queremos llegar? Si Dios quiere, queremos que a fin del cursado ustedes tengan el diseño de un puente completo. ¿No? Un puente en la facultad, digamos, en el subestudio, es un trabajo integrador. No es, ¿cómo lo puedo decir? Una obra específica de una cátedra o de una materia, ¿no es cierto? Sino que es un trabajo grande, que involucra conocimientos de todas las disciplinas. Y yo esta mañana he estado, estoy en la facultad, estaba conversando con varias personas, pero sobre todo dos profesores, uno de ellos de hormigón 1 y otro de hidrología, y a todos con las personas que he hablado, se están de acuerdo y les gusta la temática que vamos trabajando, en el sentido de que, no estamos no estamos calculando un puentecito aislado, sino es toda una obra de ingeniería, y como les decía hace un rato, lleva su proceso, pero además involucra muchas cuestiones que tienen que ver con lo topográfico, lo hidrológico, lo estructural en sí, la parte material. Entonces es un ejemplo que le va a servir para integrar muchos conocimientos en su carrera. Y quién lo dice, pero en una vez cuando se recibe le toca participar en algún punto, en la construcción de un puente o en el diseño de un puente, y se van a acordar de nosotros. Entonces, es un trabajo lindo y que yo, por supuesto, los invitamos a que desde ahora estamos comenzando a transitar ese periodo con ustedes, para que a fin de año, si Dios quiere, lo podamos tener más elaborado y ustedes tengan ya el proyecto de un puente completo. Así que, bueno, con esa palabra yo lo despido. Hasta la próxima clase, entonces, hasta el martes que viene. Y bueno, ustedes cuando tengan ya la conformación de los grupos, se la envían al ingeniero Graciano. Bueno, muy bien, chicos. Hasta el martes, entonces. Nos vemos. Bien, ingeniero, gracias. Gracias.